Bien. Bueno, ¿cuántos ya entraron a la página de Viva? Una, Baruch Hashem, dos, tres. Bueno, ahí en la página pusimos, y les aviso a los que están acá con nosotros, siempre ya a partir de mañana, generalmente, el día siguiente al Shiur ya está en formato de YouTube, para los que no tienen Facebook o también usan más YouTube, está la clase, ¿sí? Para que la puedan ver. Si el video se parte a veces en la transmisión en vivo, lo bueno es que, como el día de hoy, como Hayom Masé, el día de hoy, las unimos, entonces no se pierden de nada. Pero entonces, bueno, pueden entrar, yo voy a dejar el link por ahí. También lo bueno es que van a la parte de la sección de estudios, ya mismo lo estoy compartiendo, diré que estudio semanal, en la sección de estudio semanal van a encontrar no solamente el video, sino los videos anteriores. En la parte de estudio semanal encuentran el PDF también si alguien está estudiando y quiere ahora con nosotros y quiere ver el PDF de los apuntes, puede verlo ahí en la parte de estudio semanal. Van a encontrar hay un link que dice bajar el PDF. Así que bueno, les quería decir eso. También hay música y un poco de las actividades de lo que está yendo esta semana, que es un rally, ¿verdad? Hoy tenemos el estudio de la parashá, de la porción. Mañana tenemos un estudio de Rosh Hashanah, que también lo vamos a hacer vía web. Rosh Hashanah y Yom Teruah, el día de la trompeta, muy significativo para nosotros. Y el jueves tenemos oración. Y el domingo, a partir de las 20 horas, tenemos fiesta. De Rosh Hashanah, Año Nuevo, y Yom Teruah, Día de las Trompetas, así que la semanita, bueno, y ahí están todos los datos, y bueno, Baruch Hashem. Bien, continuamos. Recién estuvimos leyendo toda la parashá de esta semana, Nitzavim. Nitzavim se suele, algunos años, vieron que a veces va variando, pero se suele leer con Vayelech, que es la próxima, pero este año nos toca Nitzavim sola, que son 40 versículos, los que lo estuvimos leyendo recién, y más que nada, para hacer un resumen, lo que podemos decir, bueno, podemos leer el resumen, la síntesis de la parashá que tenemos en el apunte, que dice lo siguiente, dice que en esta porción que acontece en el último día de la vida de Moshe, les da una advertencia final con un pacto que consiste en un juramento imprecatorio, como estábamos viendo recién, en el cual se establecen cosas no buenas que sucederán si el mismo es violado. Asimismo, les dice lo que sucederá en el futuro después del castigo, porque lo lindo es que al momento le está dando el pacto, ya está diciendo ustedes lo van a romper. Y les va a pasar esto, y Dios los va a dispersar, y les va a pasar, y va a maldecir la tierra, y todo el mundo los va a ver, que en todo el mundo lo ve, ¿no? El pueblo judío, ¿no? Hoy en día los podemos ver en todos los países, casi todos los países del mundo, y los pueblos se van a preguntar, ¿y por qué están estos judíos acá? ¿Por qué? Porque fueron castigados por Dios, porque rompieron el pacto que Dios hizo con ellos, ¿verdad? Entonces les dice lo que pasaba, pero en su gracia y su misericordia, Dios, así mismo como está dando el castigo, también estaba dando, pero de allí, si ustedes se vuelven, Dios los va a traer de nuevo. Y hay mucho para ver ahí también, ¿no? Aún, dice, después del castigo, cuando sean reunidos en la tierra de Israel, desde sus lugares de dispersión. Les advierte que el estudio del cumplimiento de la Torá está al alcance y la posibilidad de ¿quién? Bueno, acá dice todo judío, cumplirlo. Pero toda persona también, si se lo propone. Pero todo judío sí, pues es más fácil porque viven en comunidad, porque en la tierra de Israel es más fácil. Y por último, les ordena escoger el camino de la vida. Dios te la puso, o sea, si a algunos se le complica, ¿no? Si te ponen el mal y el bien, adelante. Por la duda, Dios te dice de que no seamos muy brillantes, porque por más que dice, pero es obvio que vas a elegir la vida, no es tan obvio. La vida de uno, cuando se pone a analizar la vida de uno, no es tan obvio que uno elige lo bueno. Entonces hay una mitzvah de elegir el bien.
No es una mitzvah, pero Dios le dice, escoge el camino de la vida. De hecho, en esta para allá no hay mitzvot. Pero sí nos avisa antes que hay una mitzvah de apegarse a Dios y muchas cosas, ¿no? Entonces podemos decir que es una mitzvah, elegir el bien. Y por último, les ordena escoger el camino de la vida, que consiste en tener el valor de la vida como el principal, a excepción de casos peculiares. Y se indica en la para allá que vivir la vida consiste en ir por el camino del bien, por el camino de la Torá. Esos que te dicen, viví la vida, carpe diem, ¿no? No, según la Torá, vivir la vida es ir por el camino del bien, ir por el camino de Dios. Si alguien te dice, viví la vida, haz todo lo que se te ponga al alcance de la mano, cumplí tus sueños, ¿no? Así que esta porción, miren, hay un secreto que es el siguiente, y es que de alguna manera, a medida que cada para allá va pasando, algo que vamos estudiando en cada semana, lo que estamos estudiando repercute en nuestra vida en esa semana. Es decir, es un milagro que pasa, ¿no? Es como que una cosa que está pasando en un marco determinado hace 3.500 años en el medio del desierto, se escribe y hoy, esta semana, está pasando. Acá en el año 5.778, casi llegando al 79. Y bueno, vamos a ir viendo. ¿Por qué digo esto? Porque esta para allá, primero que nada, los agarra, vamos a tratar ahora de ir un poquito, de ir desmenuzando. Y vamos a ir al versículo número 9. ¿Lo tienen ahí? Verso número 9 del capítulo 29. Si nosotros leemos en la famosa Biblia de los señores Reina y Valera, que allí vamos a encontrar que es el versículo 10. Y dice, vosotros todos estáis aquí, estáis hoy en presencia del Señor vuestro Dios. Pero cuando nosotros vamos y miramos y estudiamos lo que está pasando, en el hebreo, lo primero que vamos a encontrar es algo muy particular. Dice, Atem nitzavim hayom, que significa que vosotros estáis parados el día de hoy. Lo primero que vamos a encontrar es Atem nitzavim. Nitzavim es el nombre de la parashá, que significa estar parado, firme, expectante a algo, ¿no? Y esto Moshe se está encargando de decir, y cada palabra que se elige es una palabra que no está al azar, ¿verdad? De hecho, lo podemos ver en la primera palabra, la palabra Atem, que significa vosotros, ustedes. Atem se escribe con las mismas letras, pero en otro orden, y da la palabra Emet. ¿Ok? Y Nitzavim, la palabra Nitzavim también significa firmeza, como aludiendo a que a pesar de que todos los exilios, en este caso, en este contexto, a pesar de todos los exilios que han de pasar por causa de sus pecados, cada uno del pueblo de Israel se conservarán como un pueblo firme, y los mismos sufrimientos los afirmarán aún más para llegar puros y limpios a la recompensa final. Entonces, cuando nosotros decimos Emet significa verdad, es decir, que nuestra firmeza depende de estar parados sobre la Emet, la verdad, y la suma de tu palabra, como está escrito en el Teilim, en el Salmo, es la verdad. Por lo tanto, nuestra firmeza depende de si estamos parados o no. Ahí, en dos palabras. En dos palabras, a través de la Torá, nos damos cuenta que nuestra firmeza depende realmente de si nosotros estamos firmes
sobre la escritura, sobre la palabra de Dios, sobre la Torá esta que Dios está dando a través de Moshe. Está cerrando todo un ciclo de escritura, la constitución entera de un país, de una sociedad, de un pueblo y también de un culto, ¿verdad? Porque son leyes que son sociales, pero también son religiosas. Entonces, habla del día de hoy. ¿Por qué dice el día de hoy? Así como empieza la oscuridad de la noche y termina con claridad, también Israel, aunque sufre al principio, ¿qué dice? Bueno. Aunque sufre al principio, iluminará al final con prosperidad y éxito. Y los comentaristas y exégetas, escuchen esto, dicen que la palabra Hayom, que significa el día de hoy, o el día, implícita, está representando al día de Rosh Hashanah. Estamos cerquita, porque en Rosh Hashanah decimos Hayom Harat Olam. Entonces, este versículo hace versión a que un día al año estamos parados todos frente a Kadosh Baruj Hu, al Santo bendito sea. Estamos todos paraditos, sin excepción. Estamos todos porque Rosh Hashanah, nosotros que dijimos que vamos a hacer este domingo, vamos a festejar, vamos a celebrar. Pero los sabios preguntan, ¿por qué festejamos si es un día de juicio? ¿Sabían ustedes que es un día de juicio? Sí. Es el día en que el rey se sienta en el trono a juzgar a su pueblo. Comienza un juicio que se extiende durante 10 días, ¿no? Que son los 10 días terribles y se cierra en Yom Kippur. Por eso, nosotros dicen los sabios que si la persona no es tan religiosa, ¿no? Si una persona no es tan, bueno, sepan por religiosa, no al religioso de malos, ese tipo de figura de persona religiosa que es malo, que es mal visto. Nos referimos a que tenga una fe. Si la persona tiene una fe, pero no es tan fuerte en su fe, ¿no? Que conoce los caminos de Dios, pero bueno, no es tan religioso. En materia de judaísmo podemos decir, si la persona, si el judío no come kasher, que en esos 10 días coma kasher. Si la persona, no sé, no hace las 3 oraciones diarias, que esos 10 días haga las 3 oraciones diarias. Es decir, que toda su justicia que él cumple, la lleve al máximo posible. Y preguntan los jajamí, dice, ¿qué? ¿Acaso Dios puede ser burlado? ¿Dios es tonto? ¿No se va a dar cuenta que esta persona está actuando? Esta persona está haciendo solamente esto por estos 10 días porque tiene interés en que el juicio no sea tan severo con ellos. Dicen los jajamín, responden a eso mismo, que el hecho de que la persona cumple esos 10 días, tratando de elevar su justicia al máximo posible, representa que la persona dice, yo quisiera ser así. ¿Verdad? Y se le toma como justicia, como inicio a la teshuvá. Entonces, incluso eso es tomado. Cuanto más si cada uno de nosotros se propone realmente mejorar. Entonces, exacto, no es casualidad que esta para allá siempre cae un Shabbat antes que Rosh Hashanah. Cuando decimos, vosotros estáis parados hoy. ¿Y ustedes están firmes? ¿Quieren estar firmes? ¿Quieren estar firmes en la verdad? ¿Quieren estar firmes? Tienen que estar firmes en la verdad. Y estén firmes en la verdad, especialmente el día de hoy. ¿Cuándo? Estén parados todos juntitos en línea, delante del rey que lo ve todo, en el día de Rosh Hashanah. Esfuércense estos 10 días también. Bueno, vamos, 3 palabras. Vamos a seguir. Y eso que no tengo acá mi apunte de notas, que lo dejé de lado. Porque si no me voy a poner más. Dice, todos vosotros, versículo 9 todavía, todos vosotros, ante Hashem, vuestro Dios, y empieza de nuevo, vuestras cabezas
que son vuestros príncipes, puedo decir, los príncipes de las tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todo hombre de Israel. Luego dice vuestros niños, vuestras mujeres y el prosélito que está dentro de tu campamento, desde el que corta los leños hasta el que extrae tu agua, para hacerte pasar, es decir, a entrar, en el pacto y en su juramento, el cual Dios, el Señor tu Dios, pacta contigo el día de hoy. ¿Por qué dice así? ¿Por qué, si la Torá no tiene nada que le sobra, por qué dice primero todos ustedes, todos vosotros, ¿ok? Estáis parados delante, el día de hoy, todos vosotros ante Dios, el Señor, vuestro Dios, y después empieza a detallar sus mujeres, sus cabecillas, es decir, sus príncipes de sus tribus, sus ancianos, sus oficiales, todos los varones de Israel, niños, mujeres. Llama la atención que dice niños y después dice las mujeres. ¿Por qué niño primero y después la mujer? ¿No es la mujer primero y después el niño? Otro secreto ahí metido. Otro detalle más que sé. ¿Acaso qué? ¿La mujer no merece menos honra que un niño? ¿Entienden? ¿Por qué? Bueno, pero principalmente porque dice todo y después vuelve a repetir cada parte del pueblo de Israel. Podemos darle varias interpretaciones, pero una y la más que más me llamó la atención a mí es justamente que Dios ve a todo Israel como un único pueblo. Es decir, que nadie de nosotros es más importante que otro. Todos somos uno. Todo el pueblo de Israel es uno. Pero a la misma vez, el pueblo no está todo mezclado. El pueblo está organizado, cada uno por su función. Los cabecillas de las tribus, los príncipes como príncipes de las tribus, los ancianos como ancianos, y acá estamos viendo dos tipos de orden. Vemos el orden social con los gobernantes, los príncipes de las tribus, los ancianos, que venían a ser los jueces. Luego tenemos también los policías, los oficiales que habíamos visto, los yotrim. Y luego tenemos todo hombre. Y ahí empieza otra división, que son las familias. Y en las familias también vemos hombres, niños, mujeres. Y luego vemos también en el ámbito social el prosélito y bueno, todo, ¿verdad? Porque también está hablando de los roles en el hogar. Y esto es lo que yo le decía, qué increíble que la para allá siempre viene y se actualiza en nuestra vida. Parece que Dios cada semana que pasa pone F5, bien, para Argentina. Nosotros tenemos que estar parados firmes en la verdad, delante de Dios, en mantener nuestros hogares y nuestra sociedad. Bueno, esto habla el pueblo de Israel, pero también nosotros. Nosotros podemos tratar, amén, cuando se trató de hacer la marcha en contra del aborto, ¿verdad? Sí. Pero no podemos hacer tanto por nuestro país, porque, bueno, no es lo mismo Israel que otro. Bueno, igual Israel, el Estado de Israel no es lo mismo que el pueblo de Israel, eso hay que entender. Sí. Y entonces lo que vemos es que hoy en día distintas corrientes que la podemos considerar del anti-Mesías, anti-Torah, intentan meterse en las familias, intentan ahora, por ejemplo, meter en el colegio leyes como la de ideología de género, diciéndole que, hoy ayer estaba hablando con una persona que es especialista en temas de niñez, y decían que si esta ley se aprueba, por ejemplo, acá en la Argentina, van a ir a tu colegio una persona que va a estar vestido como mujer, pero es un hombre, y va a agarrar, va a mirar a un niño y lo va a ver que está muy limpito, está bien,
bien vestido, limpio el chico, y le va a decir, vos estás muy bien vestido, ¿sabes? Estás muy limpito, vos sos muy delicado, muy bien, te comportás al hablar, todo esto. ¿Vos estás seguro que sos un nene? Oh, Dios. ¿Nunca te pusiste una peluca? ¿Nunca te pusiste un vestido? Eso es lo que es. Entonces, vemos que nosotros tenemos que estar firmes. Esta ley, hasta donde yo tengo información, estaba entrando hoy a comenzar el proceso para que sea tratada en la Cámara de Diputados. Disculpa, y una cosa que también me impactó es que decían que si se aprobaba esta ley iban a quitar el derecho que está en el Código Civil, que los padres tienen el derecho de enseñar sobre moralidad y sexualidad a sus hijos. Y yo comenté a Laura, ¿no? Y le dije, digo, pero no hay ley que te pueda prohibir, porque si vos sos padre de tus hijos, nadie te puede venir y decir, yo soy dueño de tus hijos y te le puedo enseñar lo que quiero. Porque, o sea, el hecho de que seas padre te da toda autoridad. Ellos no te pueden decir, vos no tenés autoridad. Y yo quiero quiero que mis hijos sean religiosos y me llaman moralista, es mi problema porque yo soy la madre. Sí. Bueno, hay muchas cosas que se dicen, hay que ver, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero es que nosotros tenemos que estar atentos adentro de nuestras puertas, dentro de nuestras familias, a mantenernos firmes, parados delante de Dios, parados sobre la verdad, ¿verdad? Entonces, como decíamos recién, se repite todo esto porque todo Israel es garante y responsable también. Otra manera de verlo es ver que el pueblo de Israel, todo el pueblo, todos somos responsables el uno del otro. Es decir, no es que yo me preocupo por mí y el de al lado Que se arregle. no me importa. Yo le digo yo hago lo que hago yo y no. No. Todo el pueblo son garantes y responsables moralmente y espiritualmente uno por el otro. Según el Or HaHaim, este sentido principal del pacto que está poniendo Moshe sobre Israel es la responsabilidad civil mutua. Es decir, preocuparse por el de al lado. Si la responsabilidad civil provoca castigo de todos por uno, con más razón ese mismo concepto de unión provoca protección de uno hacia todos, siendo es el secreto de los tzadikim, de los justos, que protegen a toda la generación. Si Dios castigaría a todo el pueblo porque uno se desvía, ¿no? Como ya lo vimos cuando el pueblo de Israel fue y ¿qué hizo? Atacó a la ciudad de Jai. Anteriormente, luego de que Dios le diera la victoria en la ciudad de Jericó, una persona, Dios le dijo no toquen nada, y una persona se llevó un manto babilonio, ¿se acuerdan? Sí. Y un lingote de oro, y a causa de esta persona murieron muchos, todo el pueblo fue castigado. Entonces, si a causa del pecado de uno, muchos son castigados, también a causa de la rectitud de uno, muchos son bendecidos. Y esta es la principal importancia del concepto de los tzadikim, de los justos, grandes justos, personas que tienen gran justicia y toda la generación es bendecida por causa de ellos. Por eso dice que todo el mundo tiene que orar por los justos, para si se enferma, me causaba gracia a veces escuchar a un rabino que decía que se enfermó el gran rabino tanto, que es un viejito, un señor ya grande de edad, tenía 90 años, 90 y pico de años, todo Israel a orar, para que no le pase nada. ¿Por qué? Porque esa persona tenía un grado de justicia tan alto que es un escudo para los demás. Y eso a nosotros nos ayuda a entender también la figura de Yeshua. Porque es que en sus méritos todos nosotros tenemos protección y tantos dirían ahora derechos adquiridos, ¿no? Sí. Tantas cosas, ¿verdad? Bueno, voy a tratar de acelerar un poquito. Bueno, pero bueno, hasta ahora está todo muy lindo.
Y sigue hablando. Dios le dice, yo te di todo este pacto, que yo tenés que estar firme sobre esto, y yo a través de esto, dice, para levantarte a ti, para hacerte a ti, ¿no? El día de hoy, levantarte a ti como para Él, por pueblo. Y Él será para ti por Elohim, ¿ok? Por Todopoderoso. Conforme habló a ti y juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Siempre que aparece la promesa del Eterno, aparecen Abraham, Isaac y Jacob, en el mérito de aquellos. Y es un poquito de lo que estamos hablando antes. Y no con vosotros solos. Yo pacto la alianza esta. Justamente la promesa de maldición esta también, o la imprecación, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Sino con el que está aquí, con nosotros parado el día de hoy, ante el Señor nuestro Dios, este es verso 14, el capítulo 29, y con el que no esté aquí con nosotros el día de hoy. ¿Qué quiso decir a través de todo esto? Que este pacto y este juramento, esta imprecación, no está sujeta al criterio de la persona, de decir, yo lo interpreto así o así, sino que está sujeto a la interpretación absoluta de Dios y de Moshe, que fue dada. Y este pacto es para ustedes y ¿quién? Para las generaciones posteriores. Y acá podemos ver lo que está escrito. ¿Cómo es posible que una persona tenga que ingresar en un pacto simplemente por haber nacido? O sea, si nadie me dio después de decir un judío, a mí nadie me dio nadie me preguntó si yo quería o no quería comer kasher. O sea, yo quería elegir, y capaz que alguno quiere decir, capaz que alguno dice, no, yo prefiero, viste que dice que Dios levantó la montaña y puso al pueblo debajo. Yo hubiera preferido que me caiga la montaña así. ¿No? No, porque antes que vivir así atado, eso no es vivir. Pero con tantas prohibiciones, eso no es vida. Ahí ya vieron que lo mismo, pero puesto con otra palabra, ya lo vemos. Sin embargo, la palabra nos dice que este pacto no está sujeto a tu criterio. Si alguna vez, bueno, esto lo voy a decir un poquito más adelante. Todas las almas judías, al día de hoy, todas las almas de las próximas generaciones de Israel, y también de los conversos, por venir, estaban presentes en ese momento. Esto es, según el Talmud y el Zohar. Está dicho que la persona está, lo que se llama la semilla, ¿ok? Nosotros todos provenimos de una semilla, de lo que se dice en español semen, ¿verdad? Y esa semilla estaba en los lomos de nuestros padres. Y así, hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás. En el pueblo de Israel físico, justamente entran dentro de la cadena genética de esa persona. Y los conversos estaban a través de Abraham, Isaac y Jacob también. Sus almas son lo que el judaísmo conoce como alma judía. Estaba ahí. Entonces, esto nos dicta que en los padres se encuentra la raíz de los hijos. Los hijos son portadores de genes de sus progenitores. Entonces, al aceptar este pacto sobre todos sus genes, que lo cantaron con todo, porque Dios le dice, Bejole babeja, con todo tu corazón y con todo tu ser, ¿no? Nafsheja, que también se traduce como alma, con todo tu ser, son todos, ya está. Y en el ADN de la persona esa ya estaba este ADN también. Dice, naturalmente, los hijos ya nacen con el pacto. El esperma que procreó a esa persona ya estaba incluido en el pacto. Pero también, en el capítulo, a ver si lo tengo acá, lo corrí. En el libro de Juan,
En el libro de Juan. Capítulo 17, verso 20 al 21. Juan 17, 21. 20 al 21, perdón. Nos da una pequeña también apertura para lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Y la pregunta es, ¿puede el Eterno estar interesado en la persona que no está? Porque el texto dice que el pacto este fue hecho en las llanuras de Moab, con la segunda generación que había salido, ¿verdad? Y esto nos enseña varias cosas. La primera, que el Eterno está interesado ¿en qué? En la perpetuidad del pacto. Dios está interesado en que el pacto continúe y sea mantenido por todos los descendientes de Israel. Porque ¿para qué sirve, en el caso de la nación judía, para qué sirve levantar una nación sacerdotal para el mundo si las siguientes generaciones no van a seguir con ese llamado? Por eso acá en Viva, Baruch Hashem, hoy tenemos la cocina, digamos, ¿no? Tenemos la educación de los chicos, porque nosotros ya estamos, me hace acordar un chiste, voy a hacer un pequeño chiste. Dice que estaban en el hospital, no como los de Neri, a los que estuvieron en la reunión del otro día. Mandamos un saludo grande a nuestro amigo Neri Price, pueden buscarlo en Facebook, es excelente. Y el chiste dice que estaba en el hospital de clínicas y estaba el cirujano supervisando la labor de los internos, los que están, ¿cómo se dice? Los que están haciendo estudiando. Las prácticas, las pasantías, exacto. Y entra, mira al hombre que habían hecho una operación, que le habían quitado ¿cómo se llama? El que le operaban ahí está. Y entre el apéndice, bien, lo mira, sale. Mira, pregunta, ¿quién lo operó? Gómez. Entonces ve a uno en la puerta medio temblando y le dice, ¿usted es Gómez? Sí. ¿Usted operó al que estaba ahí adentro? Sí. ¿Usted fue el que lo cosió así? Sí. Bueno, no cosa más así. Este ya está, déjelo así. Pero el próximo no. Y claro, la vida de una persona, a la persona le operaron y eso le va a llevar toda la vida, ¿no? Pero para el médico, bueno, uno más. Bueno, y nosotros los grandes, que recibimos el mensaje, más o menos tratamos de hacer lo que podemos y tratamos de cambiar y de adaptarnos a la enseñanza de la Torá, pero esto ya está. Pero lo que nosotros nos tenemos que concentrar es en la generación siguiente. Y Dios también se concentraba, desde ese momento ya estaba pensando en los que iban a venir. Baruch Hashem. Entonces, ¿dónde fue hecho este pacto? Este pacto fue hecho en las llanuras de Moab frente a la tierra prometida. ¿Verdad? Este pacto fue un poco más liviano que el anterior. No hubo una montaña en la cabeza. No era este fue como, les pongo delante de ustedes, ya era una generación que ya estaba un poquito más dócil a la mano de Dios, ¿verdad? La otra no tanto, y vamos a ver por qué también. Entonces, también aprendemos que el pacto no tiene que ser renovado en cada generación, como pasó en esta ocasión, que hubo una renovación en las llanuras de Moab, del pacto que se había hecho con el Eterno en el Sinaí, una generación atrás. El que nace por padres que están en este pacto entra automáticamente en él. Uno que nace como judío ya está dentro del pacto, lo cual implica unos privilegios grandísimos. Pero al mismo tiempo, hay una responsabilidad sumamente grande. Además podemos ver que también en este texto sigue vigente para las futuras generaciones, lo cual implica que los mandamientos estos no pasan de moda. Ni tampoco
se deroga. ¿Les suena? Yo no vine a derogar. Cada mandamiento contiene una verdad y un principio que es aplicable en cada generación, cuando se reúnan las condiciones para que los mandamientos puedan ser cumplidos. Hay graves consecuencias para los que anulan alguno o varios de los mandamientos diciendo que no son para este tiempo o que han sido abolidos. Los 5 libros de Moshe son tan válidos hace 3000 años como el día de hoy. Y benditos los que respetan y obedecen estos escritos. Cuando el pacto renovado para el ministerio sacerdotal celestial fue establecido por medio de la muerte de ¿quién? De Yeshua, no solo se hizo con los que estaban presentes en el aposento alto, sino con todos los que iban a entrar en ese pacto por la predicación de ellos. Y ahí sí entramos en Juan 17, 20 al 21, que dice: mas ruego, no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Tienen un poco más de lógica ahora las palabras del Mashiach? Tienen un poco más de lógica. Para que todos sean uno, lo que estábamos hablando, la unidad del pueblo. ¿Ven en qué estaba pensando Yeshua cuando estaba haciendo esta oración? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que vemos que cuando Hashem estaba estableciendo ese pacto renovado, ya no en piedra, ya no después en un sefer de cuero de animal, sino en la sangre del Mashiach Yeshua, renovado en su sangre, estaba pensando en cada uno y cada una de nosotros. ¿Qué caricia más grande puede haber que esa? Ninguna. Pero así también hay una, como vimos que hay una gran bendición, pero también si hay 3 bendiciones, hay 10 bendiciones por el otro lado. O sea, hay 10 maldiciones por el otro lado, si quebrantamos el pacto. Que no pensemos que por simplemente haber recibido todo esto por gracia, ya no hay nada más que cumplir. Sino que tenemos que estar firmes. ¿En qué? En la verdad. En la Torá esta. Por eso debemos estudiarla y acercarnos cada día más. Y sigue. Y en el verso 15 dice: pues vosotros habéis conocido, bueno, cómo habitamos en la tierra de Egipto. Y ahí yo quiero detenerme un poquito, porque este versículo pasa inadvertido, pero si prestamos atención, dice: pues vosotros habéis conocido cómo habitamos en Egipto. Y la palabra, como se traduce como habéis conocido, ustedes saben, o habéis conocido, un poquito cuando leemos en la Biblia común se nos pasa por alto, pero lo que está diciendo, habéis conocido, es la palabra dat. Y dat, la palabra dat, nos insta a nosotros a entender que, bueno, la palabra dat es uno de los distintos niveles de revelación y de conocimiento, ¿verdad? De niveles de conocimiento. Y implica, la palabra dat, la experiencia propia. ¿Ok? Y cuando nosotros vemos y analizamos y lo entendemos en el contexto del pasaje, lo que está diciendo, pues vosotros conocieron y experimentaron, vivieron, se apegaron a Egipto. Y dice que el pueblo, cuando estaba ahí a punto, estaba viviendo del maná de Dios y todo lo que vivía sobre otro, ¿y qué pasaba? Ellos extrañaban Egipto. ¿Por qué? Dice que se acordaban, y decía un rabino, se acordaban de la anchoa, decía, se acordaban ¿te acordás cuando nos daban esa sandía? Qué rico. Se acordaban pavadas, y tenían la provisión de Dios delante, y se estaban acordando, ¿te acordás las cosas de Egipto? Y allá nos nos trajo para morir acá. Claro, la cebolla, decía, sí. Qué rico la cebolla. Y negro, pero acá estás teniendo, Dios te está dando todo. Tenés no solamente provisión material, sino espiritual. Ya no sos esclavo de nadie, no vivís presionado por nadie. Pero el pueblo de Israel estaba pensando en la cebolla de Egipto.
¿Por qué? Porque dice que si tan solo se quedaban un año más, un día más en Egipto, el pueblo de Israel se iba a descender al último peldaño y se iba a convertir en la misma perversión que los egipcios. Dice que de 50 llegaron al 49. Y por eso tuvo que ser Dios 50 días. Y por eso tenemos la cuenta del Homer desde Pesaj hasta Shavuot. Desde salida de Egipto hasta la fiesta que nosotros conocemos como el Pentecostés también, la fiesta de las semanas, que justamente fue la fiesta donde se recibió la Torá, Matan Torá, la entrega de la Torá, ¿verdad? Bueno, en realidad fueron los 10 mandamientos, ¿no? Como dice. Recibieron, y justamente, es decir, que con fuego Dios descendió y reveló su Torá, y en esa misma fecha fue que como una manifestación de lengua de fuego en las mismas, las dos situaciones, desciende el Ruach HaKodesh, el espíritu del santuario, sobre gente que eran simples, pescadores, y no eran kohanim, no eran, ¿verdad? Y a partir de ellos, pues llegó hasta nosotros el mensaje. Amén. Entonces, lo que estamos viendo es que muchas veces estamos con la oportunidad de vivir libres y nos acordamos. Bueno, hoy tuve una situación que fuimos justo a un negocio con mi papá a buscar una bicicleta y entramos al negocio y dentro del negocio había un olor asado, ¿no? Y dije, ¿qué están haciendo acá? Dijimos, ¿no? No, es que hicimos chorizo, ¿no? Hicieron chorizo y tenían el chorizo ahí y entonces yo agarro y le digo, qué rico, digo, sí, ¿no? Pero no de cerdo, le dije yo. Porque enseguida dije, está mal codiciar el cerdo. O sea, en mi mente digo, no vaya a pensar que yo estoy codiciando el cerdo, ¿no? Yo en mi cabeza yo ya sabía que rico decía, estaba pensando en chorizo de pollo, chorizo de carne, ¿no? Pero enseguida dije, pero no de cerdo, le dije. Bueno, y después, Baruch Hashem se abrió la puerta porque el chico los hizo él, y él tenía una carnicería, y bueno, también quiere hacernos para nosotros chorizos kasher. Pero bueno, digo, tenés que comprar otra máquina, lo ves. Pero bueno, qué cosa. En ¿no? Bueno, yo me preocupé porque él piense que yo estaba extrañando el cerdo, ¿no? Porque ella conoce de nuestra fe también. Pero muchas veces no extrañamos el chorizo. Muchas veces extrañamos cosas que yo viví en mi vida, antes de que Dios estuviera en mí, antes de que Dios me liberara, qué bueno que estaba aquello, qué bueno que estaba lo otro. ¿No? Y estamos como el pueblo de Israel ahí, ¿por qué? Porque se habían unido a Egipto, ya lo habían conocido, lo habían experimentado y ya no lo querían dejar, ¿verdad? Entonces Moshe le dice, ustedes conocieron Egipto, ¿no? Ustedes conocieron Egipto. Y luego también dice lo que pasamos dentro de las naciones, por las cuales habéis pasado. También cuando habla de Egipto, también se refiere a justamente el problema de cuando el pueblo de Dios está en medio de las naciones, pero no debe apegarse a las costumbres de las naciones, ¿no? El día de hoy, uno ve a los judíos, los ortodoxos en distintas partes del mundo, y son comunidades cerradas, que es difícil entrar. ¿Por qué? Porque es una protección. Porque, a decir verdad, en países hay hasta el 95% de asimilación del pueblo judío. ¿Por qué? Porque se empiezan a eliminar las barreras, justamente, Exacto. y eso empieza a infiltrar y a debilitar la comunidad al punto tal que luego ya simplemente se asimilan, ¿verdad? Y lo mismo tenemos que evitar que pase entre nosotros. Podemos estar en un lugar, pero de ahí a compartir el 100%, siempre hay que poner barreras. ¿Pero por qué? ¿Qué querés ser? ¿Un Amish? No. ¿Entendés? ¿Por qué te querés cortar de la sociedad? Porque la palabra, el otro día estábamos hablando con Jessy, en una situación con mi esposa, que yo le dije, nosotros somos Kadosh, somos no santos, como creíamos en el cristianismo, se piensa que... No, apartados. Uno no puede darse el lujo
de arriesgarse a no apartarse, porque no se puede hacer amigo del mundo y amigo de Dios. O sos amigo de Dios o sos enemigo de Dios. No hay No hay punto medio. intermedio. Así que, bueno, tengo que acelerar. Hay mucho, pero estos eran dos temas. El principal, entender que somos una unidad, que debemos estar firmes, parados, delante de Dios, en la verdad, todos los días como si ese día fuera el día del juicio, como si todos los días fuera Rosh Hashanah, Yom Teruah. Y todos nosotros juntos, es decir, responsables los unos por los otros, cuidándonos los unos a los otros, cada uno en nuestro y cada una en nuestro rol. Recién había dicho, no lo voy a dejar sin tocar, ¿por qué los niños vienen antes que las mujeres? Esta vez, como dijimos recién, el pacto no fue como el de Sinaí, con estallidos y relámpagos y fuego y temblores y voces fuertes. Así que la decisión fue mucho más tranquila de poder entrar. Fue como una amenaza grande de parte de Dios, no le dejó, pero acá tenían un poder de decisión de propia voluntad. Entonces acá la Torá hace una lista de las personas que tenían la responsabilidad de tomar una decisión. Y para entrar en la renovación del pacto, justamente los más distinguidos son mencionados primero y los menos distinguidos después. Pero justamente nos llama la atención por qué los niños primero que las mujeres. ¿Que acaso los chicos tienen más responsabilidad que las mujeres? Evidentemente no. De hecho, la madre tiene responsabilidad por sus hijos. Entonces, como dijimos antes, cuando la Torá hace este tipo de distinciones entre grupos de personas, no se trata de que algunos tengan más valor como seres humanos, ¿okay?, que otros. Todos tienen el mismo valor, por eso el Señor dijo que todos como uno al principio. Pero no todos tienen el mismo papel. Pero como dijimos recién, no es más importante una madre en autoridad que un hijo. El texto de la Torá pone sobre los dirigentes del pueblo la mayor responsabilidad para cumplir con las obligaciones del Eterno. Luego vienen los varones, inclusive los niños varones. Y luego vienen las mujeres, y luego los conversos y los siervos. Los varones fueron creados para servir como sacerdotes, y sus mujeres han sido creadas para hacer ayuda idónea, para que ellos puedan cumplir, ¿cómo? Bien, esa tarea que delante del Eterno. El varón tiene más responsabilidad que la mujer, pero el varón necesita, hay que remarcar esa palabra, necesita a la mujer para poder cumplir su tarea delante del Eterno. Las mujeres generalmente entienden bien su papel de ayuda a los hombres en sus responsabilidades. No solamente son importantes, sino necesarias para que haya equilibrio en la familia y la sociedad. Así que este texto no discrimina a la mujer, solo levanta al hombre y lo coloca en el lugar de su mayor responsabilidad ante el Eterno de cumplir con el pacto. Cuando uno encuentra su lugar, justamente, ante el Eterno, también encuentra la paz en el alma. Así que tenemos que estar bien atentos a eso. Así que esto también nos deja otro desafío de cómo es posible vivir en el mundo sin ser del mundo. En Juan, 1 Juan 2, 15 al 17 está escrito: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa,
y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Hashem permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Hashem? La Torah. Porque muchas veces vivimos buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y uno se pasa 1, 2, 3, 4, 5, 20, toda la vida buscando la voluntad para su vida. ¿Cuál es la voluntad para mí, para Dios para mi vida? Que sea músico, que esté en el equipo de evangelismo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ser director de alabanza en la iglesia, ser sonidista, en el staff de media, porque ahora está en el staff de media. Es que está bien, ¿va? Pero bueno, no estoy diciendo que eso no sea servir a Dios, pero la voluntad de Dios para tu vida, reducirla a eso, es empequeñecer a Dios. Sí. Justamente, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, escribimos la Torá en nuestras vidas, y la Torá es para siempre. Así que los hijos de Israel también vivieron cientos de años en Egipto, como dijimos recién, y sufrieron los efectos, y experimentaron, y conocieron ese nivel, los efectos de la idolatría que regían ese lugar. Por lo tanto, ¿a qué te estás apegando? Por lo tanto, ¿qué voluntad estás cumpliendo? ¿La de Dios o la de los ídolos? Ídolos no significa siempre lo que vimos después. Lo que dice el pueblo que pasó entre las naciones y vio ídolos de madera y piedra. Y luego plata y oro. ¿Por qué separó en dos grupos? ¿Vieron? Dice madera y piedra, plata y oro. ¿Por qué lo separó en dos grupos? ¿Por qué no puso y los ídolos de madera, piedra, plata y oro? ¿Por qué lo separó en dos? La explicación, una de las que dan los jajamines, es que iban pasando y veían los ídolos de piedra, y de madera y de piedra. Pero los de plata y oro no los veían. ¿Por qué? Porque estaban adentro escondidos. Y entonces esto es una burla también. ¿Por qué? ¿Por qué escondían los de plata y oro? ¿Por qué dejaban afuera los de... ¿Por qué no acá en nuestra plaza no hay una imagen de esas que tiene la iglesia de Roma, y hay una de ahí de... Se la roban. Porque se la roban. Se roban el ídolo. Se roban el ídolo. ¿Entienden? Se roban el ídolo. Entonces ellos se daban cuenta. Dice, pasamos por los pueblos y vieron los ídolos estos, que eran de piedra y de madera. Y los de plata y oro estaban ¿dónde? Estaban adentro de la capa para que no se lo roben. Ahí está la estupidez. ¿Cómo el mismo Dios no se puede proteger a sí mismo? Entonces, era una burla esa, y por eso viene después la reprimenda. Si ustedes se van tras dioses que no hicieron nada por ustedes, también le dice Dios, no se vayan detrás de dioses, de ídolos, perdón, que no hicieron, que a ustedes no conocieron. ¿Qué significa que no conocieron? Porque muchas veces lo leemos, dioses que sus padres que ni ustedes ni sus padres conocieron. ¿Qué no conocieron? Que no hicieron nada por ustedes. En cambio, Dios te sacó la tierra de Egipto con brazo extendido, haciendo milagros, portentos. Después los ingresó en una tierra que si ustedes querían pelear, vieron lo que pasó con ese grupo que después de que Moshe le dijo, bueno, ya está, aceptaron el mal consejo, el mal informe de los espías, ahora no entramos. No, nos arrepentimos, sí entramos, vamos a pelear. No vayan, Dios no va a ir con ustedes. No, vamos igual. Pum, se la dieron en la pera, como dicen los jóvenes hoy en día. No pudieron pasar, los destruyeron a todos. Entonces, nosotros... Están contentos los chicos, se escucha, están aprendiendo. Vamos a orar por la maestra. Por la morá. Vamos a orar por la morá. Entonces, sin eso, sin justamente la posibilidad de que Dios esté con nosotros,
Si nosotros no tratamos de vivir según lo que la palabra de Dios nos dice, que es la voluntad de Dios, va a ser imposible. Escuchen, subrayen y pongan ahí en mayúsculas. Es imposible vivir en el mundo sin ser del mundo si no vivís de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a poner punto y coma, léase la Torá. Porque es la Torá el medio a través del cual Dios nos santifica. Lo que hablábamos hoy. Sí. Lo que hablábamos hoy. La santificación viene a través de los mandamientos, no viene a través de otra cosa. No viene a través de pasar las transparencias, como, no, ¿cómo se dice ahora? Las transparencias me quedó de cuando era chico. Las filminas ahora es el proyector. No es, claro, la pantalla LED ahora. No es a través de hacer una actividad, sino es de cumplir íntegramente en todos los aspectos de tu vida. Porque la vida es las 24 horas. Bueno, estoy perdiendo uno de los temas más jugosos. Así que bueno, tenemos ese desafío. Y luego dice Dios que si nosotros, si el pueblo de Israel en este caso, si hay un hombre entre vosotros, que su corazón se desvía el día de hoy, de estar con Dios, ¿no? Entonces ya estamos en el versículo 17. Hay un hombre entre vosotros, un hombre, ¿eh? Y dice que se va a servir las deidades de las naciones, aquellas, ¿no? Entonces Dios dice que hay que, por si hay un hombre entre vosotros, o una mujer, o una familia, o una tribu, que en su corazón se desvía el día de hoy, de estar con Dios, nuestro Dios, para ir a servir a las deidades de las naciones, por si hay entre vosotros una raíz, y esto lo hablábamos el otro día, que hace crecer hiel y ajenjo, lo que se conoce como la famosa raíz de amargura. Muchas veces esta raíz de amargura era interpretada como que, era interpretada como tener un enojo, algo que te hizo mal alguna vez, y cada vez que te acordás de eso te hace amargar, ¿no? Pero, gracias a esto, a la Torá, que es la mejor manera de interpretar la Biblia, es interpretarla a través de esto, de su misma libro, nos hace ayudar a entender de que realmente, bueno, esto viene a raíz de lo que está escrito en el texto de Hebreos, que es el que se conoce un poco más, ¿verdad? Dice en Hebreos, capítulo 12, versículo 15, dice, mirad bien que nadie se deje alcanzar la gracia, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia. ¿Escuchan? Deja de alcanzar la gracia. ¿Sabes de la gracia si te circuncidas? No. Es decir, si crees que sos salvo por obra, se refiere a eso, ¿no? Si por convertirte al pueblo crees que ya estás listo, eso se refiere, caer de la gracia, ¿no? Pero acá está un poco más claro. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Según la segunda regla de interpretación del nivel pshat, lineal, por la similitud de expresiones, Geserá Yavá, que es justamente lo que estamos mirando, cada uno, la raíz de amargura de la cual se habla aquí, se refiere a la idolatría. A la idolatría, al igual que en el texto de Deuteronomio. Así que tenemos que estar entendiendo la palabra según la propia palabra, no según lo que nos parece a cada uno, ¿verdad? Obviamente no hubo maldad en la enseñanza esa, simplemente no se sabía.
¿verdad? Pero justamente entonces cuando está hablando de que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, se refiere a que nadie, por tener alguna raíz de idolatría, vuelva a eso y se deje de alcanzar la gracia. Hay mucho más que me gustaría dar. Ya estamos, nos quedan 15 minutos máximo. Dios empieza a decir lo que iba a pasar, ¿no? Lo que leímos hoy antes de empezar. Que si esa persona seguía así, ¿qué iba a pasar? Dios iba a castigar al pueblo. Y los iba a expatriar, digamos, ¿no? A echarlos de la tierra. Iban a ser malditos por todo el mundo. Y toda la gente le iba a decir, ¿por qué está este pueblo así? Y iban a decir, ¿por qué? Porque fueron y sirvieron ídolos ajenos. Y se postraron ante ellos. Acá ya estamos casi al final del capítulo 29. Y se encendió la ira de Dios contra la tierra y contra ellos. Porque ¿cómo quedó la tierra de Israel después que el pueblo fue exiliado por última vez? Desierto. De hecho, nunca hubo un valor de riqueza en esa tierra, más allá del comercio, durante la época del Imperio Romano. ¿Sabían ustedes? El Imperio Romano, siempre, o sea, esa acción de lo que era Judea, y luego de la destrucción del templo, lo que se transformó en Samaria. Perdón, Samaria no era Palestina. Ese lugar, una vez que fue abandonado, nunca tuvo gran cosa económica, sino que fue un lugar estratégico porque se comunicaba con África, ¿verdad? Por tierra. Entonces, vemos el versículo 26, que nos va a dar una clave muy especial. Voy a tratar de hacerlo rápido. Y vamos a prestar bastante atención a partir del versículo 26. Y dice, y se encendió la ira de Hashem contra la tierra aquella, para traer sobre ella a toda la maldición, la que está escrita en el libro en el libro de la Torá. Versículo 27. Y los expulsó Dios de encima de su tierra, con ira y con enojo y con enfado enorme, y los arrojó, exiliándolos hacia una tierra extraña, como el día este. Lo primero que vamos a ver, voy a seguir leyendo para que podamos ver en contexto. Justo después de eso, dice, las cosas ocultas son para Dios. Es decir, los pensamientos los conoce Él. Nuestro Dios Todopoderoso. Mas las cosas descubiertas son para nosotros y para nuestros hijos, hasta siempre, para hacer cumplir a todas las palabras de esta Torá. Lo primero que vamos a ver y notar en el verso 27 es que hay dos niveles. Primero, Él los expulsa y luego los arroja exiliándolos. ¿Por qué dice y los arrojó? Dice el comentario de Rabbeinu Bajie, y escuchen esto, que en esta parte la Torá alude a las 10 tribus de Israel, las cuales fueron exiliadas a Siria mucho antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Y jamás, escuchen esto, dicho por este rabí, y jamás han retornado a la Tierra Santa. Ellos fueron exiliados todos juntos en un solo sitio. Por eso se dice como el día este. Fueron todos juntos llevados. Y así como el día que estaba el pueblo de Israel todos juntos. Igual que aquí en el desierto que estamos todos juntos, pero fuera de nuestro país. Vamos a comentar un poquito. No tengo tiempo, vamos a hacer el after.
Si alguien quiere disfrutar de los beneficios del after, Monteagudo 28-26, los martes a las 20 horas, aquí en San Fernando. ¿Por qué está la letra Lamed más grande? Hay veces que hay letras que están escritas más grandes en el Sefer Torah, en el libro de la Torah. Esta letra es la más grande del abecedario hebreo, la Lamed, que es traducida como la L, ¿ok? Esta letra es la más grande, justamente aludiendo a que en el exilio lo más elevado fue arrojado a lo más bajo. La Lamed es una que hace así, bueno, es bastante... Empieza desde arriba y llega hasta abajo, hace toda una curva y hace hacia abajo. Podríamos interpretar que se refiere al estudio de la Torá, ya que Lamed significa estudiar o aprender. Por ejemplo, Ani lomed ivrit, yo estudio hebreo. La falta de estudio de Torá es es la causa de todas las desgracias y destrucciones. Por eso vemos que al principio de la Torá, de esta parashá, mantenernos firmes en la verdad, en la emet, nos hace mantenernos todos juntos. Pero la falta de estudio de la Torá es el principio de todas las desgracias y la destrucción. Luego sigue con esto de las cosas ocultas son para Dios y las cosas descubiertas son para nosotros y nuestros hijos hasta siempre para ser. Todas las palabras de la Torá esta. ¿Por qué dice las cosas ocultas son para Dios y los pensamientos descubiertos son para nosotros? En el primer nivel podemos entender lo siguiente, que yo puedo ser responsable de los actos que yo veo de mi prójimo. Yo no puedo ver el corazón, lo que él está pensando. Yo no me puedo hacer cargo de lo que él está pensando. Pero si yo veo que ese pensamiento se transformó en acción, es decir, yo la veo en la acción y yo no hago nada, entonces Dios castiga a la nación. Pero si la persona está haciendo algo solamente en su mente, la nación no va a ser castigada. Es decir, toda esta justicia que iba a venir por una sola persona, si es en el pensamiento, no viene el castigo. ¿Por qué? Porque no hay manera de saber lo que él está pensando. Por eso las cosas ocultas son de Dios, pero las cosas reveladas, eso sí, son para los hombres, para juzgar, y para los hijos también, para cumplir las palabras de la Torá, esta que Dios está dando hoy. Entonces hay varias, Baruch Hashem, que esto siempre hay más y más y más. Hay varias explicaciones para este versículo. La primera justamente es esa, la que dijimos recién, las cosas ocultas son de Dios y no somos responsables por ellas. Pero las cosas pecaminosas descubiertas recae sobre nosotros eliminarlas, y de no ser así se castiga a todos por alguno que peca. Eso según Rashi. Luego aparece Ramban y explica que Anistarot, las cosas ocultas, se refiere a los pecados que ni el pecador mismo sabe que los cometió. Sobre eso no recae el juramento de la admonición, porque el Señor pasa por encima, pasa por alto la ignorancia. Pero luego aparece este querido que yo ya me lo estoy buscando, buscando más material de él, porque me gustó mucho este Rabbi Bajie, o como se pronuncia, que explica en el tercer nivel se refiere al ministerio de las 10 tribus. Otra vez este rap con las 10 tribus y me está gustando. Se refiere al misterio de las 10 tribus, ya que no se sabe ni su exacto paradero, ni su futuro. Mas cuando se revele la divinidad de Dios en los tiempos del Mashiach, entonces nosotros y nuestros hijos, escuchen esto,
porque tiró la bomba y se fue. Ni nosotros, porque, perdón, dice, ya que no se sabe ni su exacto paradero ni su futuro, mas cuando se revele la divinidad de Dios en los tiempos del Mashiach, entonces nosotros y nuestros hijos seguiremos cumpliendo las mitzvot de la Torá, ya que ellos no se cancelan ni con la llegada del Mashiach. ¿Quedó bien claro entonces? Che, cuando venga el Mashiach ya no hay que cumplir más. Se sigue cumpliendo toditito. Así que, luego en un cuarto nivel explica Maimónides que los motivos ocultos y profundos de los preceptos de la Torá son altísimos para Dios. Sin embargo, aún aquella persona que alcanzó a comprenderlos con toda su profundidad no debe conformarse con ese entendimiento y sentimiento, sino que debe llevarlos a cabo en la práctica. Ya que lo descubierto, la parte técnica, es decir, la acción, el cumplir, vivir, accionar los mandamientos, nos corresponde a nosotros. Esto contradice a aquellos que dicen lo principal es el corazón. Mira, Maimónides ya la vio venir hace rato, ¿no? Hace más de 1000 años. Contradice a los que dicen lo principal es el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón le pertenece a Dios. Eso lo principal es el corazón. Pero eso lo pesa Dios. Y es engañoso. Para nosotros es el cumplimiento. Que Dios se encargue de pesar tu corazón. ¿Lo hiciste con buena voluntad? Sí, yo lo hice con buena voluntad, listo, ya está. No, ¿quién sos vos para juzgar si realmente fue verdadera buena voluntad? Eso le corresponde juzgar a Dios. Y al fin y al cabo, ¿qué es la buena voluntad sino una acción? ¿Verdad? Bueno, voy a cortar. Esta parte era la más bonita. Ahora vamos a ir charlando. Los que quieran, vamos a leer el libro. Ese que tenía. Ya está. Lo tiene guardadito y al lado no lo presta. Este libro es increíble. La era mesiánica. Pero lo vamos a leer luego. Así que. Qué buen desafío nos deja esta para allá de 40 versículos. Esta porción de 40 versículos nos deja un lindo desafío. El primero de ellos, estar siempre firmes delante de Dios en la verdad. Siempre como si estuviéramos delante del juzgado. Siempre como si estuviéramos delante del juicio, del tribunal, del rey. Y siempre unidos y juntos, guardando los unos por los otros. Y nunca dejando de lado nuestras funciones, siempre cuidando nuestros roles, siempre cuidándonos los unos a los otros, siempre cuidando a nuestros hijos. En este caso. Amén. Amén. Con todas estas corrientes que intentan pervertir a los hijos. Cuidándonos de Egipto, cuidándonos de anhelar Egipto, aunque sean los más chicos, y cuidarse de no apegarse. Y luego, tantas otras cosas, ¿no? Si Dios le preocupa pasar el pacto a nuestros hijos, nosotros velar por los intereses del Eterno y los propios. Y también luego, cuidar nuestros pensamientos, cuidar de los pensamientos de la acción, de las acciones, los hermanos, corrigiendo en amor, exhortando, amén, siendo dóciles para el que viene a darnos una palabra de exhortación, siendo respetuosos, también porque dice que siempre que uno va a dar una palabra, tiene que encargarse de que la otra persona lo pueda escuchar, entonces tiene que cuidar la manera de decir las cosas. Y también teniendo en mente, bueno,
el proceso que la Hashem está haciendo con todas las tribus Así es. y también con los dispersos. Dice que hay dos niveles, por eso dice que primero los echó de la tierra, los que son los expatriados, ¿no? Los que fueron quitados de su tierra. ¡Pum! Esos son las 10 tribus, la casa perdida. Y luego, por otro lado, tenemos a los dispersos. Los dispersos son el pueblo de Israel, los judíos, el pueblo judío, que está disperso entre las naciones. Entonces hay dos niveles que el Señor tiene que redimir. Tiene que redimir a los dispersos del pueblo de Judá, del reino de Judá. Y tiene que volver a traer a todos los expatriados. Amén. Amén. Que sea pronto en nuestros días la llegada del Mashiach para que podamos ver el retorno y la reconstrucción de Jerusalén. Se trata Hashem que sean nuestros días y que todos nosotros podamos tener la fuerza para cumplir la palabra del Eterno y con nuestra... Dice que todos los días tenemos que anhelar la llegada del Mesías. Estábamos leyendo. Todos los días tenemos que decir que sea hoy. Que sea hoy, porque de esa manera vamos a traer al Mashiach a esta tierra. Así que, gracias a los que estuvieron mirando y a los que no, les viendo este video después, les invitamos a que puedan participar con nosotros. Shalom Ubraja.